se ve extensamente en interna. Entonces, nosotros obviamente sabemos que la glándula suprarrenal son dos, están por arriba de los riñones, ¿sí? Tienen una zona que es la corteza y otra que es la médula. La corteza tiene una zona que es glomerular, fascicular y reticulada. La médula tiene otro origen y otra función. La zona glomerular, más que nada, es aldosterona, la fascicular cortisol, la reticulada hormonas sexuales. Y la médula, la médula suprarrenal, tiene un origen embriológico de las células cromatorgentafines y secretan fármacos, más que nada drogas simpático-miméticas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, etc. La hiper- y hipofunción de cada una de ellas depende no solamente del eje, sino de algunos estímulos externos y alguna parte de algunos tejidos que se ponen autónomos e hiperfuncionantes. Entonces, hay que detectar porque el paciente no va a decir, hola, tengo un feocromocitoma. Va a venir con muchos síntomas y signos y uno tiene que armar el síndrome. Y en la insuficiencia suprarrenal vamos a ver que tenemos muchas veces tenemos síntomas más vagos, incluso más en la secundaria. La primaria es bastante fácil de diagnosticar, la secundaria es súper complicada, densidad suprarrenal. Entonces, habitualmente encontramos algo que a alguien se le ocurre, pensar en densidad suprarrenal y va a decir, ah, sí, puede ser. Entonces, hay que ver antecedentes del paciente y cómo llegamos al síndrome actual. Entonces, obviamente tenemos hipotálamo, hipófisis y la glándula. Como todo en endocrinología, se van estimulando CRH, ACTH y las hormonas correspondientes. Y cuando esto está aumentada, empieza a alargar una retroalimentación negativa. Entonces, esto vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes lo puedan razonar tanto en casa como en la vida médica y eventualmente en la parte examinadora de cómo diagnosticar quién está funcionando mal dependiendo de los valores que están presentes. ¿Sí? Bien, entonces, acá tenemos obviamente aldosterona, ¿sí? Más que nada, cortisol, que es la más importante, hormonas sexuales y fármacos simpático-miméticos de la médula. Entonces, con respecto al hipercortisolismo, nos puede dar aumento de peso, debilidad muscular, porque tiene que ver con el atrofismo muscular, trastornos del ciclo menstrual, ¿sí? Hiperglucemia, trastornos óseos porque afecta la reabsorción de calcio y la mineralización ósea. Aquí tengo una criatura perdida. Ahí está. Em, y todo lo que tiene que ver con la hiperfunción se llama hipercortisolismo o síndrome de Cushing o, depende del origen, enfermedad de Cushing. Con respecto, entonces, al hipercortisolismo, este es el paciente con el síndrome de Cushing clásico, ¿sí? Obesidad central, jiba dorsal, ¿sí? Se llama cuello de búfalo o de buey, estrías rojovinosas, las estrías blancas que puede tener cualquier persona, en los pacientes eh, con síndrome de Cushing son rojovinosas, miembros delgados y cara de luna llena. Esta es el clásico aspecto del paciente, decimos está cushingoide. Lo más frecuente no son trastornos de la glándula, sino los corticoides exógenos que se le dan a los pacientes por múltiples causas. Entonces, la causa más frecuente del síndrome de Cushing son la causa iatrogénica o los corticoides exógenos. Por ejemplo, un paciente con una colagenopatía o un paciente asmático o paciente con cualquier enfermedad autoinmune que está con corticoides en forma crónica desarrolla el síndrome de Cushing. Cara de luna llena, por lo redondita, ¿sí? Obesidad central, miembros adelgazados, estrías rojovinosas, ¿sí? Entonces, es muy importante pensar cuando el paciente lo veo, le veo la cara de Cushingoide, es lo que nosotros decimos. Tiene que ver más que nada con el hipercortisolismo. El hiperaldosteronismo, como tal, es el aumento de la hormona aldosterona, ¿sí? Recuerden que depende del eje renin-angiotensina-aldosterona. Esto es importante cuando hay una hipofunción de la glándula. Si la glándula todavía está indemne, pero poco estimulada, algo de retroalimentación con el riñón tiene. ¿Sí? Recuerden que en el aparato yuxtaglomerular se secreta la renina. Entonces, la aldosterona, si la glándula está recibiendo poco estímulo de arriba, de la hipófisis o del hipotálamo, tiene algo de automatismo y autorregulación dependiendo del riñón, con lo cual los síntomas no son tan severos. Entonces, en hiperaldosteronismo voy a tener hipernatremia e hipopotasemia. Voy a tener poliuria, necturia, debilidad muscular, ¿sí? por la hipocalemia, cefalea por la hipertensión, polidipsia,
¿sí? El paciente va a tener reabsorción, muchísima reabsorción de sodio e hipertensión, ¿sí? Habitualmente se corresponde a hipertensión sin edemas, porque a la larga el paciente termina teniendo más oferta distal del sodio y termina orinando más líquido, pero más que nada son pacientes que están con hipertensión, ¿sí? Obviamente voy a tener todo lo que tiene que ver con la lesión de órgano blanco, como retinopatía, coronariopatía por la hipertensión, parestesias por el trastorno del potasio e hiperglucemia, ¿sí? Hay una relación entre cierta insulina dependiente de los canales de potasio, que hace cuando hay hipopotasemia, hay menor secreción de insulina y hay cifras o intolerancia a los hidratos de carbono o hiperglucemia, francamente. También está relacionado el paciente con, eh, se los doy vuelta un poquitito de esta manera. Uno de los tratamientos para la hiperpotasemia es la insulina, ¿sí? La insulina mete el potasio dentro de la célula, eh, con lo cual hay una relación con la hiperglucemia y también algunos canales de la insulina dependiente de potasio, con lo cual el hiperlactonismo puede darse en un paciente. Entonces, piensen en muchos pacientes que hemos visto en la sala que no se ha estudiado causas de hipertensión secundaria. Esta es otra causa de hipertensión secundaria, el síndrome de Cushing y el hiperaldosteronismo. Existe el hiperaldosteronismo primario, que es el síndrome de Cohn. Entonces, esta es otra causa de hipertensión secundaria. Y el paciente tiene todo lo que hemos visto, ¿sí? Y uno puede pensar, tiene un síndrome metabólico, es gordito, más de 50 años. Puede ser una hipertensión secundaria y tener un tremendo adenoma en la glándula suprarrenal. Hay que sospecharlo. Con respecto a la hiperfunción de la capa reticulada, tiene que ver, obviamente, hay una parte de las hormonas sexuales que se sintetizan en el testículo y en el ovario, con lo cual no dependen solamente en los caracteres sexuales primarios y secundarios de la glándula suprarrenal, pero tiene bastante que ver. ¿Sí? Hirsutismo, que es la zona, aumento del cabello o del vello facial en zonas específicamente masculinas, ¿sí? Acné, obviamente, dermatitis seborreica, alopecia androgénica en la mujer, trastornos del ciclo menstrual, hipertrofia del clítoris, atrofia mamaria, voz gruesa. Así que puede ser extremadamente molesto en una mujer tener caracteres sexuales masculinos secundarios. Bien, el fiocromocitoma, que son los trastornos de la médula suprarrenal, tiene que ver con toda la hipertensión, tanto de las Lisa, hormonas. Sí, decime. se está escuchando un poco mal, al menos yo, no sé si otros también. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí sí, es Sí. como si hubiese una interferencia. Tengo mal los parlantes, pero la máquina. Tengo unos problemas de parlantes. Ahí se me escucha y lo puse al máximo. Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, con respecto al fiocromocitoma, no es el único tumor secretor de hormonas simpático-miméticas. Cuando está localizado en la glándula, en la médula suprarrenal se llama fiocromocitoma, pero puede llamarse paraganglioma, depende del lugar. Es donde hay zonas de células cromatoargentafines que secretan hormonas simpático-miméticas. La gran mayoría está en la médula suprarrenal. Y la tríada, por definición, es cefaleas, palpitaciones y sudoración. Pero el paciente puede tener dolor precordial, constipación, parestesia, dolor abdominal, crisis de rubefacción, puede tener hipotensión ortostática, depende de los receptores que activen la dopamina y la adrenalina, con lo cual el fiocromocitoma también puede ser difícil de diagnosticar. No todo el mundo viene con cefalea, palpitaciones. Cuando el paciente llega con eso, son en crisis. Em, y muchas veces el paciente lo tildan de que, no, bueno, lo mandan al psiquiatra, al psicólogo, de vuelta al psiquiatra, y a alguien se le ocurre pedirle metanefrina serina, que es el producto de la degradación. Una gran parte se presenta con esta tríada de cefalea, palpitaciones y sudoración, e hipertensión, por supuesto. Hay pacientes que lo tienen. También es otra causa de hipertensión secundaria. No es tan frecuente, pero el fiocromocitoma hay que pensarlo, sobre todo en pacientes jóvenes que están, aparte a veces con lesión de órgano blanco, con ácido isquémico, coronariopatía, retinopatía, etc. Bien, entonces, muchas veces puede tener una masa abdominal palpable, la mayoría de las veces no, y es una masa que si se palpa con mucho amor puede desencadenar una crisis adrenérgica, con lo cual el fiocromocitoma tiene bastante mortalidad y muchas veces se tarda años en diagnosticarlo.
uno cuando tiene un paciente joven con hipertensión puede agarrar y activar todas las causas de hipertensión secundaria. Si el paciente no es tan joven y tiene factores de riesgo, y a veces pasa solapado un fiocromocitoma. ¿Sí? Entonces, si tengo un paciente con algo que sospecho de hiperfunción suprarrenal, tengo que buscarlo, ¿sí? A nivel endocrinológico, a nivel de laboratorio, la sospecha clínica, por supuesto, ahora vamos a volver a esto, y obviamente una imagen. ¿Sí? No es que las glándulas secretan porque se les pintó. Muchas veces hay adenomas secretantes y otras veces simplemente es una hiperfunción por un estímulo externo. Entonces, el síndrome de Cushing como tal, que es lo más importante que tenemos que ver hoy, en la primera mitad de la clase, ¿sí? Es el conjunto de signos y síntomas cuando hay un exceso de cortisol circulante. Más frecuente en mujeres entre 25 y 45 o 50 años. Y también hay que pensarlo muchas veces, después les voy a mandar, en realidad está en el drive, lo que son las neoplasias endocrinas múltiples y los poliglandulares autoinmunes. Van a ver que el otro día no me acuerdo quién me hacía el comentario, no sé si era Carlos o Leo, sobre si un paciente tiene hipotiroidismo, diabetes, pensar en vitiligo, o si tiene vitiligo, hipotiroidismo, pensar en diabetes. Los poliglandulares autoinmunes y las neoplasias endocrinas múltiples. No tienen que sabérselo, pero sepan que si un paciente tiene algo endocrinológico, a veces también algunos síndromes familiares que hay que pensar en otra cosa. ¿Sí? Entonces, simplemente para tener la cabeza de que existen. Obviamente, cuando dice, che, ¿cuál era esta neoplasia endocrina múltiple? Voy a buscarla para no equivocarme, nadie se lo sabe de memoria, excepto los más frecuentes. Entonces, tenemos lesiones que son ACTH dependientes y ACTH independientes. Entonces, simplemente es los tejidos y todo lo que vemos el paciente con cara de luna llena que son expuestos a cortisol de forma crónica. Hay que ver si es un trastorno de que la glándula esté hiperfuncionante como tal o simplemente está extraestimulada. ¿Sí? Miren que lo tengo acá. Si son ACTH dependiente, enfermedad de Cushing, hay un aumento de ACTH, un Cushing ectópico, ¿sí? O una fuente desconocida de ACTH. Si son ACTH dependiente, ¿sí? Tenemos adenoma, carcinomas adrenales que tienen vida propia, el complejo de Carney, hay un síndrome de Carpenter también, y obviamente la causa más frecuente es el Cushing iatrogénico. Después les voy a pasar otro cuadrito que me gustó más porque está con porcentajes y la verdad no me interesa que lo sepan. A nivel de manifestaciones clínicas, vamos a tener obesidad central, piel con atrofia cutánea, telangiectasias, hematomas espontáneos, acantosis nígricans que la habíamos visto el otro día, ¿sí? Entonces tenemos trastornos del catabolismo proteico, porque disminuye las proteínas, hiperglucemia, inmunosupresión, porque tiene un freno medular, los corticoides, ¿sí? Y ese trastorno electrolítico. Tiene un efecto aldosterónico débil, pero lo tiene, ¿sí? Entonces, aumento del vello facial, hirsutismo, atrofia muscular, trastornos de la calcificación de los huesos, ¿sí? Puede aumentar la presión intraocular, cataratas subcapsulares, ¿sí? El paciente puede tener algo de oftalmos. El paciente tiene un aumento de peso no explicado. Van a ver que la cara del Cushing es bastante característica, ¿sí? Obviamente voy a tener trastornos en los ciclos sexuales, impotencia, atrofia de los músculos proximales, o sea, de los miembros, eh, pérdida de fuerza, jiba de búfalo, que es el paciente que tiene como una especie de pelota en la nuca, y más que nada la cara de luna llena. Es una cara cushingoide, es redondita. Más cuando el paciente lo ven, por ejemplo, los oncohematológicos que siempre están con dexametasona o del tizón en altas dosis, viene con la cara bien redondita, con los rasgos faciales marcados y una piel seborreica, brillante. Esta es la clásica, estas son las estrías rojovinosas que también pueden ser en abdomen, cara de luna llena, la jiba dorsal, los cachetes bien plétoros, ¿sí? Esto lo van a ver característicamente. Las estrías que todos podemos tener, que son blanquecinas, estas son rojovinosas o oscuras. El paciente con obesidad central y miembros delgados, acantosis nígricans, que era esta marca en el cuello que puede ser por diabetes, hipercortisolismo de múltiples causas, ¿sí? Estos son los porcentajes, no se los tienen que saber. Lo más frecuente es obesidad, hipertensión, signos hiperandrogénicos y trastornos menstruales. Bien, esto quiero volver para acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un paciente con síndrome de Cushing? Inicialmente, detectar el aumento del cortisol.
por ejemplo, el cortisol libre urinario de 24 horas, ¿sí? Y después, por ejemplo, tenemos que saber la prueba de Nagel. La prueba de Nagel es una prueba supresora. ¿Qué tiene que ver? Esto es un paciente que le paso dexametasona. Si yo le paso dexametasona, el cortisol debería responder al eje y decir, baja un poquitito. Si está aumentado, es una característica propia del síndrome de Cushing. Repito, diagnóstico del síndrome de Cushing, cortisol libre urinario de 24 horas, CLU. Y si tengo sospechas y no es muy concluyente, prueba de Nagel. Es una prueba de supresión con dexametasona. Le paso dexametasona al paciente y como ya hay corticoides exógenos, la glándula diría, vamos a bajar un poquitito el cortisol. Si el cortisol disminuye, listo, descarte el síndrome de Cushing. Si es un ni, lo tengo que repetir. Y si es patológico, el cortisol ni se modificó, no le importa nada que yo haya metido corticoide exógeno. Sigue en la suya, bien aumentado. Esa es la forma de diagnosticar un síndrome de Cushing, además de la clínica y la sospecha. ¿Preguntas con esto? No, no. En realidad sí, porque después dice cortisol, bueno, de 22, 23 horas. Bien, nosotros muchas veces tenemos el paciente con el síndrome de Cushing que es ACTH independiente. Esto tiene que ver que no respeta los ciclos circadianos. Cuando hay algún tumor que está secretando cortisol todo el tiempo, perdón, o ACTH que estimula el cortisol, si es un tumor no respeta ciclos circadianos, pero la hipófisis sí los respeta. Entonces a veces se hace una prueba durante 8 horas de aplicar dexametasona y te fijas si el cortisol aumentó. Todo lo que es ACTH independiente no tiene el más mínimo ciclo circadiano, es cosa que la hipófisis está preparada para. Por eso las personas que trabajan de noche tienen tantas alteraciones del ritmo circadiano, porque el cortisol aumenta entre las 8 y a las 16 horas, tiene 2 picos diarios, entonces es normal encontrarlo a esa hora. Si yo le pido al paciente a las 8 del mediodía cortisol, y me va a dar un intermedio, no me va a diagnosticar o descartar un síndrome de Cushing. Tengo que medirlo a la mañana y a veces hacer una prueba de 8 horas de dexametasona a ver si el eje se suprime adecuadamente o no. Tiene que ver con el ritmo circadiano. Para nosotros nos tiene que servir el cortisol libre urinario de la mañana y la prueba de supresión con dexametasona, si le paso, que es la de Nagent. Si le paso al paciente dexametasona, el cortisol debería bajar inmediatamente. Si no se da, ni se mosquea y no se da por aludido, es un síndrome de Cushing. También tiene que ver con el ritmo circadiano. ¿Está Perfecto, bien? gracias. No de Sí, nada. Bien, entonces, una vez que diagnostico el síndrome de Cushing, tengo la sospecha, hay que medir la CTH plasmática y ver si el paciente tiene un aumento, ¿sí? O está disminuido. Acá lo del coso, acá sí entendés una otra explicación un poquitito diferente, tiene que ver de vuelta con secreciones ectópicas y ritmo circadiano o secreciones, enfermedad de Cushing, que es una afectación necesaria. Básicamente, lo de alergia circadiano te dice si tenemos enfermedad de Cushing, que ese es algo de origen más central, o es una infección ectópica. Muchos síndromes paraneoplásticos tienen una ACTH símil. Entonces tienes un paciente hipertenso y no sabes de qué causa. Entonces, capaz a veces es una secreción ectópica. ACTH, el paciente se presenta como un síndrome de Cushing, la CTH está por las nubes, no respeta un signo circadiano y no viene de la hipófisis. Entonces hay que empezar a pensar que es un síndrome paraneoplásico y hay un cáncer oculto, además del problema que tengo de ACTH. Bien, obviamente, una vez que tengo el diagnóstico del síndrome como tal y ya tengo las pruebas hechas, salir a buscarlo. ¿Sí? La resonancia con cortes para hipófisis se pide de esta manera para evaluar si hay algún adenoma. La tomografía y la resonancia abdomen para buscar si hay adenomas suprarrenales o carcinoma adrenales. Y una pantomografía si sospecho un ACTH ectópico o un síndrome paraneoplásico por ACTH, buscando el primario. Muchas veces en estos casos me encuentro más con la madeja del hilo y después la puntita del hilo, que es otra cosa. Pero a veces el paciente viene por los síndromes del ACTH ectópico en no oncológico que por la enfermedad oncológica en sí. La verdad, en estos casos el paciente hay que estudiarlo incluso dado vuelta prácticamente. Pero si tengo que andar descartando enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing, ir a buscar la hipófisis a ver si tiene algún adenoma. Una vez que ya a nivel endocrinológicamente ya hice un laboratorio adecuado, la tomografía de resonancia abdomen, que acá para suprarrenal sí sirve, la resa de abdomen, para pulmón no sirve para nada la resonancia, para abdomen sí. Evalúo
adenomas suprarrenales y obviamente una pantomografía si sospecha un cáncer. Acá tenemos un corte frontal, se llama creo que coronal, si no me equivoco, cortecitos, o sea, de atrás hacia adelante. Sí, Y creo tengo que sí. acá las adenomas, que incluso muchos de esos te pueden dar, que después lo van a ver con Hernán, eh, lesiones de la visión por compromiso del quiasma óptico. ¿Sí? Acá tenemos, obviamente, una masa de de un síndrome de Cushing. Acá tenemos un carcinoma adrenocortical enorme. Todo esto es la masa. Van a ver que los adenomas pueden ser más funcionantes que tener tamaño grande. El cáncer crece además de ser funcionante. Esto que está acá es un adenoma. Van a ver que las suprarrenales son muy pequeñitas, muchas veces no se ven, una tiene una forma de B corta y la otra en forma de Y y son muy, muy pequeñitas. Obviamente se ve primero la izquierda que la derecha porque el riñón está un poco más abajo por el tema del hígado. Bien, entonces, con respecto a la etiología del síndrome de Cushing ectópico por una CTH símil que está dando vueltas, carcinoide pulmonar, células pequeñas, los más frecuentes. ¿Sí? Es lo más frecuente que pueden encontrar dentro de una CTH ectópico. Paciente que tiene un paraneoplásico CTH, carcinoide pulmonar y células pequeñas, que es terrible en el paciente. El resto son un poco más infrecuentes. Bien, perfecto. Bueno, esta parte ya está. Vamos justo 3 minutos adelantados. Vamos todavía. Em, Después le paso el cuadrito porque no me gustó, ese lo había dejado porque lo he dejado Melina de ACTH de repente pendiente, pero voy a poner el de Álvarez Sargento, así que ahora la modifico y bien terminamos y se lo subo con el cuadrito más sencillo para nosotros. Bien, ¿preguntas? ¿Inquietudes? No, No. no, estamos Muy bien. claro, Isa. Es feo endocrino, yo ya se los dije en varias oportunidades, es feo. No es culpa mía, pero bueno, me mira así porque ella se hizo endocrinóloga. Consulta, Isa. ¿Qué es? Con respecto a lo que es el día a día, ¿no? La cotidianidad de una guardia, de un Sí. consultorio. No sé si es comparable con cardio, pero patologías de estas naturalezas se pueden encontrar frecuentemente. Mira, es raro que en una guardia te venga un paciente con un síndrome de Cushing. Además, hay mayores chances de que te venga un paciente con insuficiencia suprarrenal, que es un cuadro dramático que el paciente se te muere como un perrito. Incluso, como los epilépticos, los pacientes con insuficiencia suprarrenal tienen a veces se hacen un tatuaje los modernos o tienen una pulserita o un collar que dice tengo insuficiencia suprarrenal, porque en una crisis suprarrenal, en contexto de un accidente de tránsito, el paciente, o una pancreatitis o una quemadura, el paciente hace una insuficiencia suprarrenal y se te muere. Entonces, es más frecuente que el paciente hace o un paciente que estudiase en consultorio por una hipertensión secundaria como el síndrome de Cohn, o un paciente con un síndrome de Cushing que vos decís, está tomando corticoides. Esa es la causa más frecuente. Pero el paciente con corticoides de forma crónica que viene con un síndrome de Cushing, que la parte física no es que sea anecdótica, pero es un paciente inmunosuprimido. Si el paciente tiene por lo menos 3 meses de 15 a 20 miligramos del quisona o sus equivalentes, porque hay una tabla de equivalencia para los corticoides, no tienen el mismo efecto, tengo que considerarlo como un inmunosuprimido. Entonces, ahí en la parte de una guardia, puntualmente un paciente con síndrome de Cushing y una neumonía se comporta como un inmunosuprimido. Entonces, esa parte sí la veo, me sirve y es dramática. De hecho, al paciente con insuficiencia suprarrenal, el otro extremo, cuando viene con fiebre hay que darle una dosis de corticoides de estrés, porque el paciente perdió el eje por la insuficiencia suprarrenal. Entonces hacen crisis addisonianas y se te muere con hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia, se te va al tacho la insuficiencia suprarrenal. Ese sí lo vas a ver en una guardia eh, más dramáticamente que un síndrome de Cushing. A veces hay pacientes que vienen a la consulta con hipertensión. Después les cuento que ya empecé mis 2 semanas cíclicas dramáticas en el Austral, que todo lo que toco está roto, de pacientes que tienen hipertensión maltratada, venía bien y se dejó de controlar bien la presión, a pesar del paciente tratando la medicación con meginsal, y te encontrás con un tumor de células pequeñas, algo horroroso, si el paciente se te va al tacho.
¿sí? O te lo encontrás ya metastásico. Así que sí, lo podés ver más de la parte dramática. La infección en un paciente con un síndrome de Cushing, iatrogénico por corticoides exógenos, o el paciente con síndrome de Cushing que de repente suspende los corticoides exógenos y hace una crisis suprarrenal. El eje se acostumbró tanto a estar de huelga que cuando le quito los corticoides exógenos hace una crisis suprarrenal. Capaz por ese lado, Leo, sí lo puedes ver un poquitito más dramáticamente. A mi suegra le pasó eso hace unos 2 meses. También me fui de urgente a Pilar. Sí, no, es que se te va la miércoles. Em, entonces, si podés ver la parte más dramática por la deprivación brusca, el Cushing, o sea, crónico, si está con corticoides, no hay mucho más que pensar. El tema del paciente hipertenso, que hay que sospechar hipertensión secundaria. En consultorio va a ver como hipertensión secundaria, a menos que vean el extremo de un paciente con hipertensión secundaria con un ACV isquémico o hemorrágico hipertensivo en contexto de una hipertensión secundaria por un feocromocitoma o un hiperaldosteronismo o un síndrome de Cushing, que aparte uno lo ve, y es el paciente gordito con brazos y piernas flacas con la cara de luna llena. Es inconfundible el Cushing. ¿Sí? Es totalmente inconfundible. Bueno, Gracias. no, de nada. Bueno, y se va a hacer una que es un poco más dramáticamente divertido. Dramático porque se pone más creativo bastante. Entonces, como tal, es la incapacidad de la glándula de producir glucocorticoides, o sea, cortisol, aldosterona y hormonas sexuales. Las hormonas sexuales tienen una dependencia de testículos y ovario, con lo cual el paciente no pierde sus características. Pero obviamente pierden un poquitito algunos caracteres secundarios. Es más frecuente en mujeres entre los 15, 20 y los 45 a 60 años. Volvemos un segundito a repasar la parte de la anatomía. ¿Sí? La médula suprarrenal tiene otra autonomía, a menos que la glándula esté totalmente destruida, y la parte de lo que secretan las células cromatogentafines de la médula suprarrenal son fácilmente reemplazadas por cualquier cantidad de otros focos que secretan células cromatogentafines y dopamina, adrenalina, con lo cual no depende de esto. Entonces, la médula suprarrenal agarra y le hace, dice, no me importa, rompete glándula tranquila, yo tengo quien ande secretando mis cosas. El tema es la corteza suprarrenal. La aldosterona no tanto, porque en la medida que la glándula esté funcionante, tiene esa dependencia con el riñón que se estimula mutuamente. ¿Sí? El cortisol es el más afectado en este caso, pero tiene que ver con los ritmos circadianos y el metabolismo en general, con lo cual el cortisol es nuestra hormona de estrés y de alerta. Si está anulado, se anulan un montón de cosas, desde ponerse taquicárdico, cuando alguien agarra y me tira la puerta abajo de mi casa, el paciente está como una babosa acalambrada, no hace nada con esta conciencia suprarrenal. Y la glándula, la parte reticular que tiene las hormonas sexuales, también tiene otro lugar donde sintetizarla, con lo cual pierde un poquito, pero no demasiado. Entonces, como tenemos una parte de retroalimentación, ¿sí? Vamos a tener el cortisol, en la medida que esto funcione bien, ¿sí? No pasa nada. Tiene buenos niveles, y nivel de hipófisis y nivel de hipotálamo, y es un hermoso eje en el cual se estimulan alegremente. ¿Qué pasa cuando la glándula está inexistente? ¿Sí? ¿Quién va a aumentar? La CTH, voy diciendo, che, loco, nadie me está inhibiendo, ¿está todo bien ahí abajo? Bárbaro. O cuando la hipófisis está lesionada de alguna manera, que van a tener la clase con Hernán, creo que hoy a la tarde, la glándula está diciendo, che, manden un poco de CTH porque solo no puedo funcionar. Entonces, esto se llama insuficiencia suprarrenal primaria, porque la glándula está rota, y esta la secundaria. La tercera es extremadamente rara. Lo que van a encontrar más frecuentemente es la insuficiencia suprarrenal primaria. La glándula no existe, con lo cual no voy a tener cortisol y voy a tener mucha CTH que llega a una glándula que está totalmente vacía o hipofuncionante. Entonces, la definición como tal de insuficiencia suprarrenal primaria es cortisol bajo y ACTH alta. ¿Por qué? Porque nadie la inhibe. Debería inhibir el cortisol, pero el cortisol no está. Y la definición de insuficiencia suprarrenal secundaria es, como estoy en insuficiencia, el cortisol va a seguir bajo, pero el ACTH también. Van a ver que en los laboratorios es muy complicado dosar la CTH y aún más la CRH. Igual es bastante infrecuente la insuficiencia suprarrenal terciaria, que sería un déficit de CRH. Vamos a encontrar más frecuentemente problema acá y secundariamente acá. Entonces, el cortisol va a estar bajo en las dos, porque estoy en insuficiencia suprarrenal, obviamente. Pero la CTH está aumentada, el problema está en la glándula. Si la CTH está baja,
la hipófisis agarró y tiró la toalla. ¿Se entendió esto para seguir con lo más adelante? Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces, extremadamente raro, la terciaria es rarísimo. Yo no vi nunca una, seguramente Melina habrá visto alguna, yo nunca lo vi. Entonces, las causas más frecuentes de cirrosis suprarrenal primaria hoy en día es la adrenalitis autoinmune. ¿Sí? Aparecen algunos síndromes poliglandulares autoinmunes. Después tenemos algunas causas infecciosas que antes eran más frecuentes en contexto de la TBC, que era la causa más frecuente, las micosis sistémicas, el HIV, ¿sí? Las micosis oportunistas en un paciente inmunosuprimido, no HIV, directamente SIDA. Entonces, si tenemos que hablar de la causa más frecuente de cirrosis suprarrenal primaria, adrenalitis autoinmune. Ya la TBC no es la causa más frecuente. También puede ser una causa la metástasis. Al estar ricamente vascularizada, las suprarrenales tienen mucho flujo sanguíneo y son asiento frecuente de muchas metástasis. ¿Sí? Hemorragias suprarrenales. Por ejemplo, un paciente con una meningococcemia, una meningitis por el meningococo, ¿sí? O Neisseria meningitidis, genera este síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que es una destrucción de la suprarrenal, plaquetopenia, tiene que ver con las toxinas de la misma bacteria y una destrucción en el síndrome de meningococcemia. Entonces, en un paciente con una meningitis por meningococo, pensar que la glándula suprarrenal, si tiene el síndrome este de meningococcemia, también puede suceder. En un paciente que está con anticoagulantes orales, al estar ricamente vascularizados, también puede tener un sangrado. También hay una relación entre el ketoconazol, que es un antimicótico, y algunos quimioterápicos y sangrados de las glándulas suprarrenales. Después la adrenoleucodistrofia, que es un trastorno de los lípidos. En algunas hiperplasias suprarrenales congénitas que en algún momento se ponen hipofuncionantes, trombosis, o algunos déficits de glucocorticoides aislados familiares que son extremadamente raros. Si tenemos que hablar de la causa más frecuente de cirrosis suprarrenal primaria, o sea, la glándula está rota, muerta, difunta, adrenalitis autoinmune. Otra causa más infrecuentes, tuberculosis, micosis sistémicas, HIV, metástasis, hemorragias suprarrenales, meningococcemia, fármacos, etc. La causa más frecuente, secundarias, entonces ahí nos metemos en la hipófisis, tumores de la hipófisis, ¿sí? Prolactinomas, apoplejías, ¿sí? Existe algo que se llama el síndrome de Sheehan, no quiero spoilearlo Hernán, pero es una panhipopituitarismo en mujeres posparto, síndrome de Sheehan o apoplejía hipofisaria. Alguna cirugía de hipófisis que a veces genera algún tipo de trastornos que se hacen a través de la nariz, radioterapia en la zona, ¿sí? Supresión de corticoides en forma crónica. Si el paciente estaba con altas dosis de corticoides, de repente la suprime, el eje se va anulando. Por eso muchas veces cuando los pacientes tienen corticoides en forma crónica, hay que desescalonarlos y ponerle. Suponete que estás con 20 miligramos por más de 2 semanas y lo vas a desescalonar, que sea cada 3 días lo bajo la mitad. En José Cepa se llama desescalonamiento, en el astral se dice tapering, que es más fashion. En ambos le vamos bajando la dosis de corticoide para que el eje se vaya despertando. Le vamos dando algunos cachetazos para que se vaya despertando un poquitito. Algunos dicen 3 semanas, yo creo que con más de 2 semanas de corticoides hay que bajarlos. Aparte, si el paciente requirió corticoides por 14 días, hay que ver si, olvidándonos del eje hipófiso-adrenal, pensar en por qué el paciente recibe corticoides. Una crisis asmática severa, un paciente con algo autoinmune, siempre es prudente más de 14 días bajarlo en forma lenta. Los libros dicen 3 semanas y hasta 3 semanas se puede suspender bruscamente. Quitando un poquitito el eje, hay que ver por qué el paciente estaba tomando esos corticoides. ¿Sí? Después hay algunos sí, dime. Perdón. ¿Sabes qué? Me perdí en la parte de la causa de metástasis en la primaria. Bien. No entendí. Es una zona de muchísima vascularización las suprarrenales, con lo cual es un lugar asiento frecuente de las metástasis. Las metástasis obviamente van por la sangre o por la linfa. Es bastante frecuente encontrar metástasis de cualquier cáncer en las suprarrenales. Tiene mucha vascularización. O sea, están muy ricamente vascularizados, con lo cual también es una causa para que cuando el paciente está tomando anticoagulantes orales y se pasa de rango, o sea, está pasado a anticoagulación, las suprarrenales sangren, con todo lo dramático que puede ser. Simplemente es por la intensa vascularización. Le gusta ir ahí. Tiene mucha sangre, con lo cual la metástasis da vueltas y muchas veces asienta. Es eso. Buenísimo, gracias.
No, de nada. Entonces, el paciente que lleve más de 3 semanas de corticoidioterapia, según dicen los libros, yo daría 14 días, empezar a bajarlo en forma escalonada, ¿sí? Obviamente, tumores hipotalámicos primitivos, metástasis, cualquier lesión ocupante espacio cerebral puede comprimir la hipófisis y lesionar su secreción. Eso sería una causa secundaria. Existe la causa terciaria, es extremadamente infrecuente, un craniofaringioma, que es un tumor hipotalámico, pero son muy, muy, muy raras. Las causas más frecuentes son las primarias, después las secundarias. Bien, entonces, el 80% tiene la presentación de la enfermedad de Addison, que es la forma crónica. El 20% es la presentación más dramática, que es la crisis suprarrenal o crisis addisoniana. Como tal, lo dice la palabra, es una crisis de hipofunción adrenal. Si el paciente venía más o menos, tiene algún evento de sangrado de ambas glándulas suprarrenales, una metástasis, una infección, el paciente se muere. ¿Sí? Entonces, la suprarrenal primaria, el problema está en la glándula. Entonces, básicamente mi problema es la falta de cortisol, porque las hormonas sexuales tienen otra secreción, y aparte nadie muere por tener hirsutismo, ¿sí? Y la aldosterona tiene un efecto, el cortisol tiene un efecto similar a la aldosterona, débil, pero lo tiene. Y la hipertensión se maneja también de otra forma autónoma, con lo cual las causas suprarrenales secundarias de insuficiencia, básicamente el paciente no va a tener tanta hipotensión, no va a tener tanto medio interno, porque la glándula más o menos se arregla con el riñón y soluciona las cosas. El problema básicamente es el déficit de cortisol, que es la hormona de estrés, la que da los ritmos circadianos y la que tiene, además de la tiroides, la batuta en este complejo entramado que es el metabolismo corporal. ¿Sí? Entonces, la perdón. Acá tenemos no tan afectada la CTH y la parte de aldosterona, y la terciaria, volvemos a decir, los corticoides es el problema principal. Los mineralocorticoides siguen dependiendo alegremente del riñón. Entonces, primaria, suprarrenal. Secundaria, adenopófisis. Terciaria, hipotálamo. Extremadamente raro. La enfermedad de Addison, acá tenemos, bueno, muy poético, esto suena a cita eterna, vamos a pasar. La clínica, el paciente va a tener astenia, debilidad, mareos, anorexia, hipotensión, náuseas, vómitos, mucho olor abdominal, trastornos de los ciclos menstruales, que obviamente no me lleva un riesgo de vida, difusión sexual eréctil, que tampoco me lleva un riesgo de vida, trastornos mentales, porque no tenemos hormonas de alerta, y muchísima avidez por la sal, que eso tiene que ver por el déficit de aldosterona. El paciente va a tener hiperpigmentación, porque si yo tengo un paciente con la glándula arruinada, aumenta la CTH. Y la CTH comparte origen con la propia melanocortina y la hormona melanocito estimulante. Entonces, cuando la CTH aumenta, aumenta su metabolito y el paciente tiene aumento de la melanina, con lo cual el paciente se presenta hiperpigmentado. Eso es característico de la insuficiencia suprarrenal primaria, no de la secundaria. Porque si es secundaria no tengo CTH, y si no tengo CTH tampoco tengo melanocito estimulante. Entonces, cuando hay hipersecreción de ACTH en contexto de glándula rota, el paciente se presenta hiperpigmentado. Y hay pacientes que obviamente característicamente o étnicamente tienen aumento de la pigmentación. Pero acá el paciente te dice, esta es la foto de mi DNI y ahora estoy oscuro. Y oscuro las mucosas, las encías, la mucosa yugal, las uñas de los pies, las palmas de las manos, los pliegues. Entonces el paciente se ve más oscuro que antes. ¿Sí? Obviamente voy a tener hipotensión, ¿sí? Hiponatremia, hiperpotasemia, tengo el efecto aldosterónico, trastornos musculares por la misma debilidad, deshidratación, porque el paciente tiene una poliuria enorme, ¿sí? Recuerden que no tiene aldosterona el paciente, porque la glándula se afecta totalmente. Este es el cuadro más dramático, ¿sí? La insuficiencia suprarrenal primaria. La secundaria, terciaria, hay complicaciones y aparte son más difíciles de diagnosticar. El paciente con la crisis suprarrenal es bastante característico, ¿sí? Quizá una Dime, pregunta, dime. ¿la hiperpigmentación en las zonas es a modo de mancha o u homogénea? Esperen que acá tengo fotitos. Ahí tenés. Ah, homogénea. Toda homogénea, la cara adentro de la boca. El paciente está oscuro, ¿sí? Los pliegues pueden estar un poquitito más hiperpigmentados porque se estimula toda la secreción normal de la melanina. Eh, Está todo oscuro, los labios adentro de la boca. Estos son pacientes, de hecho, esta creo que es una foto del Álvarez Argente,
que prácticamente era el mismo paciente, que le cambió mucho la pigmentación, estas manchas que aparecen acá adentro. Entonces, sí, empeoran un poco más los pliegues, pero en realidad es todo el paciente. Perfecto, gracias. No, de nada. Entonces, Ahí esta Tati te está preguntando algo, para pregunte, que Katy, lo ¿qué leo. pasó? Ah, Está escribiendo acá. Dice, Isa, ¿hiponatremia también? sí, porque obviamente no tengo aldosterona, con lo cual tengo hiponatremia e hiperpotasemia. En el contexto del síndrome de Cushing tengo hipopotasemia e hipercalemia. Tengo todo hiper la aldosterona y la función de la aldosterona es reabsorber sodio y excretar potasio. En el Addison tengo contrariamente lo mismo. Recuerden que cuando la glándula está arruinada, no hay aldosterona, con lo cual es muy marcada el trastorno del medio interno de la hipotensión que obviamente viene por la hiponatremia. En el contexto de insuficiencia suprarrenal secundaria, el riñón mantiene media buena onda con las suprarrenales porque renina, angiotensina, aldosterona, con lo cual el paciente no está tan hipotenso y no tiene tantos trastornos del medio interno. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, estos signos de hipotensión, hipopotasemia e hiperpotasemia no son tan marcados como en la primaria, que obviamente no tengo aldosterona y obviamente no tengo cortisol. ¿Sí? Bien. Entonces, la secundaria es un poquito más difícil de diagnosticar, también tiene menos mortalidad. Bien, entonces, vamos a tener hiperpigmentación por la propia melanocortina, que acá la CTH dice, la glándula está andando mal, melanocito estimulante, dame una manito y el paciente lo hiperpigmentamos un poquito. ¿Sí? Acá tenemos las fotitos que ya las vimos. Es muy, muy llamativo el paciente con enfermedad suprarrenal primaria. El secundario puede ser un paciente con una infección, ¿sí? Estoy respondiendo un poquito a la pregunta que habían hecho. ¿Cómo viene el paciente? Hipotensión, difícil de levantar con fluidos, un paciente que con una neumonía se va al tacho, no tiene hormonas de estrés. Entonces no tiene nada que le levante la frecuencia cardíaca, la TA, le sostenga el medio interno, ponga más activo al organismo con respecto a una noxa. Eso es lo que tiene la suprarrenal. Mantiene las cosas fluidas y altas. Si no hay suprarrenal, al paciente le va muy mal. Las fotitos ya las vimos. Obviamente, enfermedades autoinmunes familiares, hechos personales. Si el paciente estaba tomando corticoides y lo suspendió bruscamente. El paciente con la crisis adicional, que es dramático, ¿sí? El paciente hace un shock y se muere. Viene con dolor abdominal, vómitos, hipotensión, tiene deshidratación severa, hiponatremia, hiperpotasemia muy marcadas. Esta es la crisis addisoniana. Es raro que el paciente con insuficiencia suprarrenal secundaria entre en crisis addisoniana. El primario sí. El primario no tiene cortisol ni con qué levantarlo. ¿Sí? El diagnóstico es demostrar que la secreción de cortisol es baja. ¿Sí? Obviamente no hay cortisol. Evaluar si el problema es ACTH, ¿sí? Dependiente o no. Identificar lo que me está poniendo el paciente en crisis, si es una infección, una pancreatitis, un gran quemado, un politraumatismo. El paciente accidentado con un Addison se descompensa y vos decís, pero no está sangrando nada, tiene un Addison. Cualquier evento de estrés lo noquea. Y obviamente evaluar que las suprarrenales estén actuantes, funcionantes, etcétera. Con lo cual, una tomografía de abdomen, una resonancia de encéfalo, si pienso que el problema es hipofisario y de la silla turca, obviamente. Entonces, en paciente con un Addison grave, primario, obviamente, la CTH va a estar muy aumentada y el cortisol va a estar bajito. ¿Sí? Si tengo un paciente con hipofunción secundaria, la CTH va a estar bajita. ¿Sí? Esto puede estar normal, pero básicamente el cortisol va a estar bajito. Y estos son pacientes, la CTH endovenosa, que es una prueba de estimulación. Por ejemplo, si yo al paciente digo, ¿cuál es el problema? Falta CTH, falta cortisol. Vamos a meterle un poquito a CTH, debería levantar el cortisol. Si no levanta el cortisol, la glándula no funciona. Si el paciente con ACTH endovenosa levanta el cortisol, quizá el problema es secundario o terciario. ¿Se entiende esto? Es pegarle un cachetazo desde arriba con ACTH endovenosa. Si la glándula está funcionante, pero hipoestimulada por un defecto secundario, como un problema hipofisario, con ACTH, que es lo que la secundaria falta, el cortisol debería levantar un poquitito. Si meto ACTH y el cortisol no levanta, la glándula está enferma en forma primaria. ¿Se entendió este concepto? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, este es un enfoque diagnóstico, es algo un poco específico, no tienen que saberlo porque habla de pruebas. Pero el cortisol plasmático, ¿sí? Si está bajito, alta probabilidad de insuficiencia suprarrenal.
Si la CTH está elevada, el problema es primario. Si la CTH está bajo normal, no es primario, puede ser secundario. Es muy raro que el cortisol me sirve solamente si es negativo. Hay valores intermedios y muchos pacientes se manejan de esta manera. Entonces, si estoy en un intermedio, bueno, les meto un poquitito CTH endovenosa, a ver si levanta o no. Si levanta, ¿sí? La glándula está enferma. Perdón, si levanta el cortisol, la glándula está sana, el problema está arriba. Entonces, básicamente me sirve el cortisol plasmático cuando está bajito, ya que me dio la primera hora de la mañana, cuando debería tener un gran pico a las 8 de la mañana o las 16 horas. Si está bajito, la glándula posiblemente esté enferma. Me fijo cómo está la CTH. La CTH está alta, el problema es primario. Si la CTH está baja, el problema es secundario. En los valores intermedios hago la prueba de CTH endovenosa. Le pego un cachetazo. ¿Sí? Bien, bueno, listo. Esto ya está. Les muestro 2 palabras que esto no es algo que lo tomemos, pero para que sepan que existe los, esto, ahora se los pongo para compartir, quedan unos minutillos. Esto lo tienen ahí solamente para que sepan que existe y en qué paciente sospecharlo. Esto nos abre un poco la cabeza a nivel clínico. ¿Lo ven ahí? Sí. Perfecto. Entonces, neoplasias endócrinas múltiples o MEN1, ¿sí? Voy a tener gastrinoma, insulinoma, hiperparatiroidismo. Simplemente pensar que un paciente que viene con un hiperparatiroidismo hay que buscar otras neoplasias endócrinas, porque capaz me estoy morfando un cáncer y eso sí el paciente le hace problema. Entonces tengo adenoma de hipófisis, tumor, hiperplasia de páncreas e hiperparatiroidismo. ¿Cómo voy a ver el hiperparatiroidismo? Un paciente que está con hipercalcemia constante por aumento de la paratormona. ¿Cómo lo puedo ver? Con todos los síntomas de hipercalcemia que tiene un paciente. Trastornos musculares, trastornos del electrocardiograma y un calcio aumentado que el paciente no tiene otra causa. Entonces, así puede ver un paciente con hiperparatiroidismo. Si lo tengo, es extremadamente raro. Busquen a ver cómo está el fósforo, cómo está la función renal. Puede ser que un paciente tenga falla renal e hipercalcemia, o algún cáncer de mama con metástasis, etcétera, que son muy productores de hipercalcemia. O hay pacientes que tienen paratormona símil, paratormona como parte del síndrome paraneoplásico. Entonces, lamentablemente, a veces una hipercalcemia persistente hay que ver que no sea una paratormona por un cáncer. Alguien está alargando ectópicamente paratormona. Después, por ejemplo, el MEN2 tiene el 2A, que es el carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo y fiocromocitoma. Si un paciente lo encuentra con fiocromocitoma, sospechen que no tenga, porque esto se lo lleva puesto al paciente. ¿Sí? El carcinoma medular de tiroides tiene un componente hereditario muy grande y el paciente se muere porque aparte no es algo que puede dar síntomas en forma muy tardía. Entonces el MEN2A, neoplasia endocrina múltiple 2A, simplemente cuando uno sospecha esto en un paciente va a buscarlo y lo refresca, tampoco me lo sé de memoria. El MEN2B, carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo, fiocromocitoma, ¿sí? Rasgos marfanoides y ganglioneuromatosis intestinal. Por suerte es bastante infrecuente, pero es muy, muy agresivo. ¿Sí? Y después las poliglandulares autoinmunes, el paciente va a tener candidiasis, hipoparatiroidismo y cirrosis suprarrenal. Esas son las poliglandulares autoinmunes. Son síndromes familiares recesivos que los pacientes los pueden tener en forma familiar. Y después tengo adenitis autoinmune y enfermedad tiroidea. Muchas veces presentan miastenia gravis, muchas veces tienen vitiligo. Entonces, sospechar cuando el paciente tiene algo endocrinológico que no tenga algo más. Otro Sí, punto. de hecho, perdón, en una Sí, de las imágenes yo te iba a preguntar, había una mano que parecía tener vitiligo. sí, también. Sí, sí. Sí, sí. O sea, Ah, igual es raro que sea parcheado la hipermedicación porque la ansiedad suprarrenal es todo. Pero esa mano justo está incluso en el Álvarez Argente y hay un componente también, la adenitis autoinmune, vitiligo e hipotiroidismo. ¿Sí? Acá en el polinomio autoinmune tenemos tiroiditis y diabetes. Esto puede aparecer en un paciente jovencito, o tiroiditis y cirrosis suprarrenal. Es dominante. La familia posiblemente lo tengan todos. Entonces, esto puede ser una gran desgracia. Esto es una macana en un paciente joven
el retraso renal te puede llevar a la muerte. Entonces, si tiene un paciente con alguna endocrinopatía, pensar si no corresponde a un poliganglio autoinmune o una neoplasia endocrina múltiple. Recuerden que hay una herencia familiar grande. ¿Está bien? Bueno, creo que Ok. esto es todo. Los dejo en paz para que sigan sufriendo con la endocrinología. Nos estaríamos viendo mañana a las 9 de la mañana. Hacemos sala que tenemos abandonados a los pacientitos, pobrecitos. No sé si escucharon algo más de la facultad. Yo no escuché nada. ¿En qué estamos? Hoy a las 12 iba a haber clases públicas en el Congreso. Bien. La facultad sigue de paro hoy porque el paro era hasta ayer. Yo no escuché nada, les pregunto por eso. Creo que era hasta el 23, Isa. ¿Cómo, perdón? Creo que era hasta el 23, ¿no? Me parece, si no leí mal. Yo escuché que era lunes y martes, seguro, pero puede estar desactualizada. Yo hablé con Caroso, pero hablé por otra cosa y al final no pregunté nada de la facultad. Pero bueno, veremos. Bueno, niños, nos vemos mañana a las 9. A ver, pacientitos. Y cualquier cosita me preguntan. Creo que a la tarde hoy, creo que 18:30, 18 horas, tienen clase con Hernán. ¿Está bien? Sí, 18:30. Nos vemos. Perfecto, Listo, niños. gracias. Hasta mañana. Chau, chi. Besos a todos. Gracias.